Mi socio de negocios llevaba 4 años vaciando nuestra empresa en secreto, transfiriendo millones a cuentas fantasma a su nombre, y cuando lo descubrí intentó culparme a mí ante las autoridades, pero no sabía que yo era contadora forense y tenía cada transacción documentada desde el primer día. Hay una clase de traición que no viene acompañada de señales obvias. No hay gritos. No hay peleas. No hay momentos de tensión que en retrospectiva pueda señalar y decir ahí fue donde empezó todo. Es la traición que se construye en silencio, con paciencia, con la meticulosidad de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y ha calculado que nunca lo van a descubrir. Esa es la traición más fría. Y la más costosa. La mía llegó un lunes ordinario, en una revisión de rutina que hago al inicio de cada mes, mirando números que debían cuadrar y que llevaban tiempo sin cuadrar aunque yo no lo había visto todavía porque el que los había manipulado sabía exactamente cómo hacerlos parecer correctos ante una mirada rápida. El problema para él era que yo nunca miro rápido. Me llamo Mariana. Tengo 41 años. Soy contadora pública con especialización en auditoría forense, que es la disciplina que se ocupa de examinar registros financieros con el objetivo de detectar fraude, irregularidades o manipulación intencional de información contable. Es un trabajo que requiere una combinación de conocimiento técnico profundo y una especie de escepticismo estructurado, la capacidad de mirar un número que parece correcto y preguntarse de todas formas si es correcto y por qué. Llevo 15 años ejerciendo esa especialidad. He trabajado en casos de fraude corporativo, en litigios empresariales, en investigaciones de desvío de fondos. He visto esquemas sofisticados y esquemas torpes y todo el espectro que existe entre los dos extremos. Lo que no había visto, hasta ese lunes, era un esquema diseñado específicamente para operar dentro de una empresa que yo cofundé. Construí y dirigí durante 6 años junto a alguien en quien confiaba completamente. La empresa se llama Meridian Consulting. La fundamos hace 6 años Rodrigo Castellanos y yo, después de 5 años trabajando juntos en una firma de auditoría grande donde los dos éramos senior managers y donde habíamos desarrollado una manera de trabajar en equipo que nos parecía complementaria y eficiente. Rodrigo era el rostro comercial de la empresa. Carismático, bueno con los clientes, con una red de contactos que en los primeros años fue fundamental para conseguir los contratos que nos permitieron crecer. Yo era la parte técnica y operativa, los procesos, la metodología, la calidad del trabajo que entregábamos, la estructura financiera interna. Era una división que funcionaba. O eso creí durante 6 años. Lo que no vi, o lo que no quise ver, era que esa división también significaba que Rodrigo tenía acceso a la cara externa de la empresa, a los clientes y a ciertas cuentas operativas, sin la supervisión técnica que yo aplicaba a todo lo demás. Esa zona de acceso sin supervisión fue la que él usó. El primer número que no cuadraba era pequeño. Era una diferencia de poco más de 3,000 pesos entre lo que el estado de cuenta del banco mostraba como salida y lo que el sistema contable interno registraba como gasto en esa fecha. 3,000 pesos en una empresa que facturaba varios millones al año es estadísticamente insignificante. Es el tipo de diferencia que la mayoría de los contadores atribuirían a un error de captura, a una comisión bancaria no registrada, a cualquiera de las docenas de explicaciones menores que existen para diferencias pequeñas. Pero yo no trabajo con mayorías. Trabajo con certezas. Busqué la transacción específica en el sistema bancario. Era una transferencia a una cuenta que no reconocía como proveedor ni como gasto operativo de la empresa. Busqué el número de cuenta en nuestros registros de proveedores. No existía. Busqué el número de cuenta en los registros públicos disponibles. Era una cuenta a nombre de una empresa que se llamaba Castellanos RG Servicios, registrada hacía aproximadamente 4 años. Castellanos. El apellido de mi socio. Esa noche no dormí. No porque hubiera entrado en pánico, aunque había algo muy parecido al pánico moviéndose por mi pecho de una manera que tuve que controlar de manera activa, sino porque en el momento en que vi ese nombre, algo en mí cambió de modo de manera automática, como un interruptor que se activa solo, y pasé de ser la socia de Rodrigo a ser la auditora forense asignada a investigar a Rodrigo. Esos dos roles no pueden coexistir. Cuando el segundo se activa, el primero desaparece. Me senté frente a mi computadora y empecé desde el principio. Construí una línea de tiempo financiera completa de los últimos 4 años. Cada transacción, cada salida de dinero, cada transferencia, cada pago a proveedor. Cruzando el sistema contable interno con los estados de cuenta bancarios con la documentación de soporte disponible. Lo que emergió en las siguientes 6 horas fue una imagen que se fue volviendo más clara y más grave a medida que los datos se organizaban. Las transferencias a Castellanos RG Servicios no eran únicas. Había otras cuentas, otras empresas fantasma, otros nombres,
todas con una conexión trazable a Rodrigo si sabías dónde buscar, y yo sabía dónde buscar. El patrón era sofisticado. Las transferencias nunca eran de montos redondos que pudieran llamar la atención en una revisión rápida. Nunca eran demasiado frecuentes. Estaban distribuidas de manera que simulaban gastos operativos normales en categorías que yo revisaba con menos frecuencia porque históricamente habían sido estables. Era el trabajo de alguien que conocía bien la estructura contable de la empresa. Lo conocía porque yo misma se la había enseñado. Cuando terminé de construir el mapa inicial, eran las 4 de la mañana. El monto total que pude rastrear en esa primera revisión, solo con las transacciones que podía vincular directamente a las cuentas que había identificado esa noche, era de una cantidad que representaba aproximadamente el 22% de todo lo que la empresa había facturado en 4 años. 22%. 4 años. Me quedé mirando el número durante un tiempo largo. Luego guardé todo en un disco externo que no había en la oficina sino en mi casa, cerré los programas, apagué la computadora, y me fui a sentarme en el sillón de la sala a esperar que amaneciera. No llamé a Rodrigo. No le mandé un mensaje. No hice ningún movimiento que le indicara que algo había cambiado. Porque en ese punto yo sabía una cosa con absoluta claridad. Lo que tenía era suficiente para empezar una investigación, pero no era suficiente para terminarla. Y necesitaba terminarla antes de hacer cualquier movimiento. Los siguientes 3 meses fueron los más extraños de mi vida profesional. Seguí yendo a la oficina todos los días. Seguí teniendo reuniones con Rodrigo. Seguí hablando con él sobre clientes y proyectos y la estrategia del siguiente trimestre con la normalidad de alguien que no sabe nada. Y en paralelo, cada noche, seguí construyendo el caso. Obtuve acceso a registros públicos de las empresas fantasma. Rastreé los flujos de las transferencias a través de los estados de cuenta que tenía acceso legal a revisar como socia. Identifiqué los patrones de temporalidad, los montos, las frecuencias, las categorías contables que Rodrigo había usado para camuflar cada salida de dinero. Y encontré algo más que no esperaba encontrar. Rodrigo había estado preparando una salida. En los últimos 8 meses, las transferencias habían aumentado en frecuencia y monto. Los registros de las empresas fantasma mostraban movimientos que sugerían que el dinero estaba siendo consolidado y movido hacia cuentas en otro país. Y había documentos internos que Rodrigo había modificado en el sistema, cambios sutiles en registros históricos que, si no hubiera tenido las versiones originales respaldadas en mis propios archivos, habrían alterado la narrativa contable de la empresa de una manera que me perjudicaba a mí. No solo me estaba robando. Estaba preparándose para irse y dejarme cargando con un desastre financiero que en los libros modificados parecería responsabilidad mía. Llamé a mi abogada un jueves por la mañana. La licenciada Carmen Vidal lleva 14 años siendo mi abogada para asuntos corporativos y la conozco suficientemente bien para saber que cuando le presento documentación sólida no necesito convencerla de nada. Solo necesito mostrarle los números. Le mostré los números. Me escuchó durante 1 hora. Revisó la documentación que llevé en silencio, con la concentración de alguien que está evaluando no solo lo que ve sino las implicaciones de lo que ve. Al final me dijo que teníamos un caso excepcionalmente documentado para varias acciones simultáneas. Denuncia penal por fraude y desvío de fondos, acción civil para recuperar los activos desviados, y una solicitud de medidas cautelares para congelar las cuentas identificadas antes de que Rodrigo pudiera completar el movimiento de fondos al extranjero que yo había detectado. Me dijo que la velocidad era crítica, que si Rodrigo lograba mover el dinero fuera de la jurisdicción, la recuperación se volvía significativamente más compleja. Le dije que estaba lista para proceder de inmediato. Lo que siguió ocurrió en un periodo de 72 horas que describiré con la mayor claridad posible. El jueves por la tarde mi abogada presentó la solicitud de medidas cautelares ante el juzgado competente. Con la documentación que yo había construido durante 3 meses, el juez otorgó las medidas esa misma tarde. Congelamiento de las cuentas identificadas y prohibición de salida del país para Rodrigo mientras se investigaba la denuncia. El viernes por la mañana la denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos. El viernes por la tarde Rodrigo recibió la notificación de las medidas cautelares. Me llamó 2 horas después. La conversación fue breve. Me dijo que yo había cometido un error grave, que él tenía documentación que demostraba que las irregularidades financieras de la empresa eran responsabilidad mía, que si yo no retiraba la denuncia él presentaría esa documentación ante las autoridades y yo sería la que enfrentaría consecuencias legales. Le dije que estaba esperando esa documentación con mucho interés, que la esperaba porque sabía exactamente qué era, las versiones modificadas de los registros históricos que él había alterado en el sistema durante los últimos meses.
Las versiones que yo tenía en sus formas originales, con sus metadatos de creación y sus historiales de modificación que mostraban con precisión cuándo habían sido alteradas y desde qué usuario del sistema. Hubo un silencio largo. Colgué. El proceso legal duró 16 meses. La evidencia de la alteración de registros contables fue uno de los elementos más importantes del caso porque transformó la denuncia de fraude en algo con una dimensión adicional. No solo había desvío de fondos, sino un intento activo de manipular la evidencia para incriminar a un tercero, que era yo. Ese elemento elevó la gravedad del caso de manera significativa. Rodrigo fue encontrado culpable de fraude empresarial, desvío de fondos y falsificación de registros contables. La sentencia incluyó pena de prisión efectiva, la primera de todas las historias que he contado en este espacio donde el resultado fue cárcel real sin suspensión, porque la combinación de los tres delitos y la premeditación demostrada por el intento de incriminarme superó el umbral que permitía la suspensión condicional. La recuperación de activos fue parcial. Una parte del dinero había sido movida antes de que las medidas cautelares fueran efectivas. Pero la parte que se recuperó, combinada con el valor de la participación societaria de Rodrigo que fue liquidada como parte del proceso, me permitió estabilizar la empresa y continuar operando. Meridian Consulting sigue existiendo. Sin Rodrigo. Más pequeña que en su mejor momento, pero completamente mía. Con clientes que se quedaron cuando supieron lo que había pasado porque la reputación técnica de la empresa siempre había sido la mía. Hay algo que aprendí de todo esto que va más allá de la lección obvia sobre la confianza y los socios de negocios. Lo aprendí mirando los registros modificados que Rodrigo había preparado para incriminarme. Mirando la sofisticación con que había construido una narrativa alternativa usando mis propios sistemas y mis propios procesos. Lo que aprendí es que las personas que planean hacerte daño estudian cómo funcionas. Estudian tus procesos. Estudian tus puntos ciegos. Y construyen sus planes alrededor de esos puntos ciegos. La única protección real contra eso no es la desconfianza generalizada, que paraliza y envenena las relaciones de trabajo. La protección real es tener sistemas de control que no dependan de la confianza de nadie. Procesos que se verifican a sí mismos. Registros que se respaldan automáticamente. Auditorías que ocurren por diseño y no por sospecha. En mi empresa ahora esos sistemas existen de manera explícita y documentada. No porque desconfíe de las personas con quienes trabajo, sino porque aprendí que la confianza y los controles no son opuestos. Son complementarios. Los controles no dicen que desconfías. Dicen que el trabajo que hacemos juntos es lo suficientemente valioso para protegerlo de manera estructural. Esa lección me costó 4 años y una traición que todavía duele cuando pienso en ella. Pero la aprendí. Y no la voy a olvidar. Si esta historia te hizo apretar los dientes, comenta, ¿confiarías ciegamente en un socio de negocios o tendrías controles desde el inicio? Dale like si crees que proteger tu empresa no es desconfianza sino inteligencia. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que tenga un socio de negocios y necesite revisar sus controles financieros. Consejo práctico. Si tienes una empresa con socios, implementa controles financieros cruzados desde el inicio. Ningún socio debe tener acceso exclusivo sin supervisión a cuentas o registros. Los respaldos automáticos de registros contables con metadatos preservados son tu mejor protección ante manipulación. La auditoría interna no es desconfianza. Es profesionalismo.